contagio y también de cómo se desarrolla este nuevo virus, esta nueva manifestación del COVID-19. Hoy tendremos en nuestra primera entrevista, estaremos conversando con Radamés González. Radamés González es el director de ONSA, a propósito también de los protocolos del COVID que se tienen que llevar en el transporte y sobre todo la nueva implementación del metro en los Alcarrizos y el teleférico. Y en la segunda etapa estaremos conversando con el profesor Melanio Paredes. Con Melanio Paredes estaremos hablando un poquito de política, pero también hablaremos de educación, partiendo de que Melanio Paredes fue presidente de la ADP y conoce bien el gremio. Y estaremos evaluando la posición que mantiene este gremio en este momento. Hoy me hago acompañar de don Hugo Veras, a quien le damos feliz año, que no lo habíamos visto luego del año pasado, no lo habíamos visto a don Hugo. Vino hoy. Susi Aquino otro, y nuestro buen amigo Yuri Rodríguez, que sí ha venido, Yuri. Yuri. Bueno, y de inmediatamente me integro a la mesa, sigan viendo. Damos los buenos días de manera formal a don Yuri Rodríguez. ¿Cómo está, don Yuri? Todo muy bien. ¿Cómo estuvo la apertura del año escolar? Bien. Difícil, compleja. Compleja. Susi, buenos días. Buenos días, Dari. Buenos días, don Hugo. A mí me dejan de último, como yo no había venido en este año, sé que el miércoles pasado no podía y ya se me está calentando aquí. Exacto, se siente como el picante ahí, pero bueno, los buenos días a ustedes, a todo el equipo y los buenos días a todos los que están en sus hogares ahora mismo. Mucha gente que ya está presta a salir hacia el trabajo temprano en los Estados Unidos principalmente y aquí en República Dominicana. Esto es una hora ya que se presta para que la gente se vaya preparando. Muchas clases virtuales en los colegios, algunos presenciales también, y bueno, y son de los temas que vamos a estar tocando en el día de hoy. Así es. Hoy la información que cuentan los medios de comunicación es que según la información que ofrece el ministerio, un 36% de la matrícula escolar pública se integró al llamado de apertura a clases, y obviamente esto representa un tema con relación a si la ciudadanía ha acogido como bueno y válido el llamado que hace el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y el Gabinete de Salud con relación a la presencialidad en la educación dominicana a propósito del aumento de los contagios en República Dominicana y de esta estrategia que, aunque no se ha hecho pública, la estrategia es del contagio colectivo. Aunque no se ha hecho pública, ni el Ministerio de Salud Pública lo va a decir, ni el gobierno tampoco lo va a comunicar, porque eso en algunos sectores, algunas familias, esto pudiera generar algún tipo de pánico, pero la estrategia es esa. Y es una estrategia correcta partiendo de los resultados que se han obtenido en otros países, de generar un contagio colectivo de modo tal, partiendo de que la variante Omicron, aunque es más contagiosa, el comportamiento en términos de gravedad es prácticamente nulo. Lo vemos con relación a los casos. Si tenemos un contagio de más de 5,000 y pico de personas y tenemos tasa cero de mortalidad, los hospitales se mantienen todavía con buena capacidad, significa que obviamente no hay gravedad con relación al contagio. En mi caso, que estuve padeciendo de COVID recientemente, no tuve ningún síntoma, solo síntomas asociados a gripe. Solo síntomas asociados a gripe, no dolor de cuerpo, un leve dolor de cabeza, pero nada que preocupara en términos médicos ni que llevara a ni siquiera pensar a ir a una emergencia de un hospital o una clínica de República Dominicana. Por tanto,
a propósito de que vamos a tener aquí un experto, a Héctor Balcarce, que ha sido una persona que le ha dado seguimiento, vamos a estar evaluando ese tema de la variante, vamos a estar evaluando con él el contagio y qué tiempo debe permanecer una persona luego de salir del contagio, porque es un tema también que tiene mitos con relación a cuando tú sales del positivo, qué tan vulnerable tú puedes ser para volver y qué tú generas, qué tu cuerpo genera de cara ¿Qué anticuerpos para protegerte, porque obviamente yo estoy en mi segundo contagio. A mí mi primera vez fue abril, más o menos. Ya ha pasado un tiempo prudente, pero ok. Hay datos científicos que dicen qué tiempo. Hay forma de determinar científicamente si yo genero los anticuerpos permanentes o es por un tiempo así. Son muchas preguntas. Y sobre todo, yo que decía ayer, para el tema de la ADP, yo creo que más que generar y hacer un llamado a suspender las clases, la ADP lo que ha debido es generar algún tipo de protocolo alrededor de las escuelas dominicanas. La ADP, que es una institución fuerte, con recursos, porque la ADP tiene recursos. La ADP, yo lo dije aquí ayer, cada maestro de República Dominicana del sector público aporta un porcentaje de su salario a la Asociación Dominicana de Profesores. Entonces, en los momentos de crisis como ahora, la ADP ha podido generar protocolos, bueno, centros de pruebas, de que un sector, un área específica de la ADP va a generar un protocolo a maestros, porque ahora mismo las cifras que se están ofreciendo para mí no son científicas. Bueno, que hay 200 y tantos maestros que están presentando síntomas, que no hay cifras. ¿Quién me puede decir lo que se ha estado haciendo? La ADP mostró la cifra, ahora el ministerio que la desmienta. Pero ¿cuál es el procedimiento? Pero el tema está ahí, como dice Dari y Yuri, el tema es que los gremios en República Dominicana tienen que reinventarse. Claro. Ya ese nivel de oposición a lo que está haciendo el ministerio, a lo que está haciendo el gobierno, es un tema del pasado. Ya uno lo que está procurando, como bien lo dice Dari de la ADP, es, bueno, el profesor Hidalgo que proponga cómo debe de ser el retorno a clases, pero no hay una propuesta, es solamente una oposición. Y ya estamos en el año 2022, donde nosotros no podemos vivir repitiéndonos y repitiendo. La verdad es que la variante Omicron, que vendrán otras variantes adicionales, es una variante no letal, y no letal principalmente para los que estén vacunados. Estamos en un país como República Dominicana que ha sido un ejemplo en el proceso de vacunación. Estamos en un país donde las vacunas ahora mismo usted sale y está disponible sin tener que hacer cita, a diferencia, por ejemplo, de los Estados Unidos, que tú tienes que hacer una cita programada. Es fácil hacerlo, pero aquí es mucho más fácil todavía. O sea, la vacunación es una responsabilidad de cada uno de nosotros para poder ayudar a nuestro país a que pueda salir. El hecho de ayer, que se pudiese ver en los medios tal vez como una conquista tristemente política en el área de la educación, lo que no estamos viendo, el impacto social a la abstención de los maestros al regreso a clase, donde tú tienes niños que se tuvieron que quedar en sus casas, donde padres no tenían respuesta con quién dejarlo, una respuesta alimenticia con el desayuno y el almuerzo escolar, y más que todo una pérdida de docencia que es sumamente importante para el desarrollo. Yo entiendo y creo que en nuestro país hay una teoría, Dari, como bien la menciona, que aunque no se dice es que sea un contagio colectivo, claro. Eso es sumamente válido, pero no es porque se está haciendo a propósito, es porque la vacuna aquí de hace meses y meses están disponibles, y que no se ha puesto la vacuna hoy, lo ha hecho por dos razones, o por irresponsabilidad o por ignorancia. Sí. Por irresponsabilidad o por ignorancia, y no podemos pagar todos por ese tipo de actitud de un grupo que lamentablemente no se ha querido adaptar a una realidad de un virus que nadie lo estaba esperando, pero que ha tenido respuesta a nivel global. De un grupo, como tú señalas, Hugo, porque no todos los maestros acataron esa decisión unilateral y arbitraria
de pues la ADP. En este caso, estoy de acuerdo con ustedes de que la Asociación Dominicana de Profesores tiene que presentar una propuesta, no necesariamente un protocolo, porque ya el protocolo lo estableció tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Salud, como el Gabinete de Salud, quienes en conjunto tomaron estas decisiones, avaladas también y apoyadas por el Colegio Médico Dominicano, que en materia de salud, por lo menos, es la autoridad gremial autorizada para este tema, y es una actitud lamentable. No quiero llamarlo politiquero, quiero llamarlo como una actitud de sinrazón gremial, porque no creo que la corriente de partido o de pensamiento político que representa Eduardo Hidalgo esté de acuerdo con ir en contra de los intereses de los niños pobres dominicanos, porque aquí el que se perjudica es la familia más pobre que asiste a los centros educativos públicos. Los que van a los colegios privados van a tener clases presenciales, virtuales o como sea. Arrancaron hoy ya, los colegios arrancaron hoy. Y que los niños, Dari, como decía yo en otro espacio, están yendo a todas partes, están yendo a los cumpleaños, están yendo a las plazas, están yendo a vacacionar, claro, están compartiendo en su entorno con otras personas, con otros niños. Los padres ya tienen que retornar a sus espacios de trabajo si no han retornado ya. Entonces, el único lugar en el que los niños se van a contagiar es en la escuela, donde tienen estos alimentos que le provee el Estado, tanto el desayuno escolar como el almuerzo, donde tienen los padres esa tranquilidad de que pueden recibir ese pan de la enseñanza sin tener ellos que estar sacrificando su tiempo laboral para atenderlos, porque para tener una clase virtual, por ejemplo, tiene o un padre que dejar de trabajar para estar ahí, ya sea o atendiendo al niño o supervisando las clases. Entonces, es una sinrazón sin ninguna clase de contrapropuesta, proponiendo una fecha de 31 de enero, atendiendo sabrá Dios a qué, no diciendo por qué esta fecha, no diciendo tampoco si proponen algo paulatino para la reintegración, sino simplemente no va a haber clases, no nos da la gana, pero hay que pagarnos este mes sin haberlos trabajado. Todo en perjuicio de los más pobres dominicanos. Entonces creo que es un momento de que el Ministerio de Educación y las autoridades del lugar se empantalonen y pongan las reglas claras y digan qué es lo que hay que hacer. Y simplemente, si usted quiere tener esa actitud sin razón, bueno, está bien, renuncie ese mes de salario. Renuncie ese mes de salario y no cumpla con su responsabilidad, porque los gremios tienen que tener una noción clara de qué es lo que están proponiendo, a quiénes están afectando, y también cuando están incumpliendo las reglas sin ningún tipo de razón mayor que ampare esta decisión ilógica que simplemente está haciendo daño a la población dominicana y no generando ningún beneficio para nadie, sino llevarse la corona de que, bueno, yo detuve las clases. Qué mal por usted. Qué mal por usted. Y después del 30, ¿qué va a pasar, don Yuri? No, mira, yo creo que yo me alegro. Difícil. No, yo me alegro porque el Ministerio de Educación... Es difícil defender eso, don Yuri. En esta ocasión haya cambiado su parecer. Ah. Yo me alegro. Okay. Yo me alegro porque tuvimos casi 2 años en la distancia. Cuando ese ministerio arrancó, dijo que ahí no se le había dejado absolutamente nada. Eso es lo primero. 2 años en una distancia de la que todavía al día de hoy no se conoce el primer diagnóstico que nos pueda decir a nosotros. Primero, ¿cuál fue el porcentaje de acceso de los estudiantes al material a distancia? Primero. Segundo, un segundo diagnóstico que nos diga a nosotros cuál fue el provecho del material pedagógico que se le ofreció a distancia a esos estudiantes. Y tercero, ¿cuál va a ser la evaluación a sus estudiantes para saber cómo recuperar el tiempo perdido en la distancia? Si alguien me responde a mí esas 3 preguntas sobre los diagnósticos que ha debido de hacer el Ministerio de Educación, yo me voy de este programa. Pero es otro tema. No. Es que yo estoy hablando con la seriedad. Usted no tiene que irse. Perdón, estoy hablando con la seriedad. Retire eso. Estoy hablando con la seriedad. Pero retire eso de que de irse. Pero estoy hablando con la seriedad que tiene que tener este tema. Porque ahora se quiere agarrar a la ADP y crucificarla
Y aunque yo estoy de acuerdo con lo que planteaba Hugo, con lo que tú planteabas, Dari, que la ADP tiene que mostrar propuestas y hacer definitivamente una labor magisterial y digamos de asesoría, lo que tiene que llevar las asociaciones, los colegios. Estoy completamente de acuerdo con eso. Ahora bien, dicen, bueno, que el colegio médico ha dicho que el retorno a clase, pero el propio Zenin Cava, que es el presidente del colegio médico, dijo que este país está en el pico de la quinta ola y que tardará por lo menos a 10 o 15 días más de este mes de enero para salir de este pico de la quinta ola. Están las declaraciones ahí del presidente del Colegio Médico Dominicano. Me gustaría saber si Hidalgo fue al concierto de aventura. No tiene que ver con si Hidalgo fue al concierto de aventura o no. Es una pregunta nada más, don Joey. Bueno, lo podemos llamar y se lo preguntamos. No, él no quiere venir, lo estamos invitando. Lo podemos llamar y se lo preguntamos. Ahora, lo que sí yo creo es que ciertamente es la clase más pobre la que está siendo afectada con este tema del no retorno a clases. Yo quisiera que la posición sensata del Ministerio de Educación, que ha dicho la ADP que el Ministerio de Educación consultó a todos los gestores sociales, menos al principal gremio del magisterio de este país. ¿Por qué ocurrió eso también? Porque ahí es el ministerio que le está dando razón a la ADP para que la ADP tome una decisión irracional, por ejemplo. ¿Por qué no hay una lógica de diálogo? Que es lo que tú has planteado, Dari, que es lo que ha planteado Hugo. ¿Por qué no hay una lógica de diálogo del Ministerio de Educación con la ADP? ¿Quién entonces comienza a politizar el tema? Entendiendo que la ADP es dirigida por una corriente política distinta a la del Ministerio de Educación. Entonces, hay otras razones que yo creo que se deben de cuestionar. No estoy en favor de la distancia. De hecho, aquí no hay capacidad para que los niños tomen educación a distancia. No las hay. Y en vez de crear lagunas de conocimiento, tendremos océanos de ignorancia. Pero creo que todos los sectores tienen que ponerse de acuerdo, incluyendo aquel que puede generar alguna crispación con usted. A la clase que ya es hora, ¿no? Que dice el himno a la escuela. Así mismo es. Eso es lo que hay que hacer, es llamado a la clase que ya es hora. Sí. Y sí, claro, y de algo que conjuntamente yo puedo comprar lo que tú bien dices, de que tanto el Ministerio de Educación como la ADP deben gestionar este tema, esta crisis juntos. Que lo hagan juntos. Pero reitero, yo creo que el rol fundamental de la Asociación Dominicana de Profesores debe ser, antes del llamado a no apertura, de hacer una propuesta, de hacer propuestas en base al protocolo y abrir un espacio de análisis de ese protocolo. Por ejemplo, yo reitero que la ADP se constituye en el ejército de prevención del COVID en las escuelas. Que ese ejército de dirigentes que tiene la ADP, que son todos los maestros del país. Yo soy miembro de ADP, yo se lo dije a usted ayer, ¿verdad? ¿Por qué no usted votó en las elecciones pasadas? No, yo no voto, yo no voté. ¿Usted no ejerció su derecho al voto? No, no voté, pero yo soy miembro de ADP. Porque yo tengo 25 años en el Magisterio Dominicano, no sé si usted lo sabía. ¿Y qué usted cree, Dari, de la gente que dice que cuando usted no ejerce su derecho al voto después no puede estar como quejándose de la cosa? Yo no me estoy quejando de la gestión de Hidalgo. Yo me estoy... No, era una pregunta nada más. Yo me estoy quejando de su comportamiento responsable frente a una institución tan neurálgica como la educación dominicana, que no debe estar sujeta a que sea un comportamiento. Yo creo que, miren, la salud, la educación y la justicia debe estar alejada de todo comportamiento político. ¿Por qué? Yo decía aquí ayer que la escuela es el reflejo de la sociedad. Señores, la escuela, la conjuntivitis. Cuando le daba conjuntivitis a uno en el barrio, en la escuela le daba conjuntivitis a todo el mundo. La escuela es que refleja lo que está ocurriendo en un barrio. La escuela es el reflejo del barrio. Entonces nosotros no podemos alejar la escuela de lo que está ocurriendo en República Dominicana, e incluso si no generamos protocolos, si no generamos condiciones de convivencia, nosotros no vamos a tener una data seria con relación a cómo se está comportando el COVID-19. Hay que decir que los niños, está demostrado, los niños han sido los más fuertes frente a la pandemia. Nosotros somos 4 en mi casa. Los más afectados. No, nosotros somos 4 en la casa. De los 4, 3 dimos positivo y la más chiquita con nosotros ahí no dio positivo. Sí. Es decir, sin mantener ningún nivel de aislamiento. Es decir, conviviendo con todo.
significa que obviamente los científicos dirán, los niños han generado algún tipo de inmunidad, porque también los números de las estadísticas te dicen en las escuelas, un 0.58 de contagio en los estudiantes. Algo es verdad que... Y un 1 punto tanto por ciento en los profesores. Correcto, algo es verdad que la ciencia ha demostrado que en los colegios y las escuelas hay menos porcentajes de contagios que fuera de ellas. Entonces, eso es verdad. Entonces ¿cuáles son los números que está vigilando? Hay que ver también, Dari, si el esquema de vacunación que tradicionalmente llevan los niños de todas esas inmunizaciones contra diversos tipos de enfermedades también influye en este tema. Nos preocupamos nosotros por eso. Si la ADP se preocupa de que le lleven su tarjeta de vacuna a todos los niños en la escuela pública. Los padres la lleven. Eso pudiera ser un tema de que cuando... Eso es responsabilidad del Ministerio de Salud. No, pero está bien. No, pero espérate. No, Porque la responsabilidad hablando, Yuri, de propuestas. De propuestas. Por ejemplo, vamos a suponer... ¿Cómo proponemos para que se logre el retorno? Claro, el estado físico de un niño va a ser determinante para su respuesta frente al COVID. Y así, un niño que esté hábil, que haya tenido todo su esquema de vacuna, va a tener una respuesta diferente frente al COVID, ¿no? Entonces, sería bueno ver que el ADP proponga a que las escuelas le digan a los padres, usted tiene que traer su esquema de vacuna del muchacho. Y usted tiene que traer, es decir, que nosotros creemos mecanismos, porque, ok, después del 30, ¿qué vamos a hacer? Ok, se suspendieron la clase hasta el 30, nos fuimos. Ok, llegó el 30, entonces, ¿cuál es el próximo plan de Hidalgo después del 30? Que me diga Hidalgo un plan a 60 días, a 6 meses, a 3 meses. Ok, porque después del 30 entonces se fue el COVID. Seguir incrementando la desventaja entre los niños de colegios privados y los niños de escuelas públicas. Lamentablemente es un tema que vamos a tener que estar discutiendo aquí. Los científicos tendrán que abordar este tema particularmente desde el punto de vista de la escuela, y obviamente que nosotros vamos a estar aquí dando seguimiento con relación a ese tema. Ya tenemos aquí en escena a nuestro invitado, a nuestro primer invitado, Radamés González, director de ONSA, con quien vamos a conversar a propósito de los protocolos en el transporte. Hay que decir que el transporte es uno de los principales mecanismos de contagio. No solo el transporte colectivo de pasajeros terrestre, sino, recordemos que el primer afectado de COVID fue un extranjero que llegó a República Dominicana, según las estadísticas, ¿verdad? Sí. Entonces, el transporte en sentido general ha sido y va a ser el principal transmisor de cualquier virus por la movilidad que tienen que tener los ciudadanos de manera natural. ¿Vamos a la pausa? No solamente eso, perdón, Dari, antes de la pausa, que para que la gente entienda lo que tú estás diciendo, en la mayoría de países del mundo, y así se hizo aquí en República Dominicana, en los procesos de vacunación cuando iniciaron por el sector salud y por el transporte, por el sector de transporte, porque es el que tiene el contacto directo con las mayorías, por cómo se mueven las personas en las ciudades y en todos los países también. O sea, fíjense el nivel de importancia que tiene el transporte. Que sería interesante hablar con Radamés qué protocolo y con qué frecuencia ellos le dan seguimiento al chofer, porque el chofer está constantemente expuesto. En contacto, sí. Es decir, un chofer de transporte público está constantemente expuesto. ¿Por qué? En la primera línea. Pero acá, de 30 personas que aborden un autobús, ¿cuántos contagiados no debe haber ahí pasando y esto? Y el tema del dinero, el tema... Es decir, hay un esquema ahí que hay que verificarlo. Vamos a la pausa y en breve retornamos con nuestra entrevista.